Sentía en mi espíritu, la cosa era gorda, ¿no? Entonces empecé a avisar, pastores, vamos a cancelar, a parar esa conferencia, no se va a poder hacer. Y había muchos que no lo veían aún. Tiempo pasó, unas pocas semanas, y fue evidente. Y yo sentía en mi espíritu que la cosa se iba a parar, ¿no? Pero de la misma forma yo te digo hoy que siento lo mismo, pero al revés. Dios está poniendo en mi espíritu, y por lo que estamos viendo también, podemos ver, están empezando a haber cambios, está habiendo movimientos en la sociedad en la que estamos, se va a salir de la situación que estamos viviendo, y Dios me está diciendo, preparaos como iglesia. No os pille luego que vais con el pie cambiado, que de pronto hay que hacer cosas y no nos hemos preparado. Dios me está diciendo, prepárate para como iglesia lo que vas a hacer de cara afuera, porque se abrirán las puertas para poder hacer cosas y no estás preparado. Pero Dios dice, preparados ya, porque sabéis que se va a poder hacer. Preparaos para cuando se haga, cuando se pueda hacer, y vamos hacia adelante. Amén. Hay una palabra que me dio Sandriña, me la mandó por WhatsApp, creo que fue. Avanti, adelante, porque detrás te siguen. Aleluya. Y nosotros como iglesia tenemos que ir avanti, adelante, porque hay otros que vendrán detrás y van a seguir tus pasos. Pero si tú no andas, los demás no andan. Nosotros como iglesia tenemos que ir como una flecha. Aleluya, indicando el camino que es Cristo el Señor. Amén. Vamos a ver algo curioso. ¿La foto no las tenemos tampoco? ¿La foto sí? Vale. Cuando te diga ahora la ponemos, ¿vale? Todavía. Dice en Ezequiel 37:1, la mano de Jehová, del Señor, vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel viene de una rama sacerdotal. Este profeta es muy curioso porque habla acerca de que a partir del capítulo 10 de Ezequiel, lo vimos cuando estuvimos hablando acerca de los templos, que por cierto vamos a hacer algo sobre el templo de Salomón, ¿verdad? Con los niños, vamos a recordar cosas, va a ser muy bueno. Habla de cuando la gloria que cuando estaba en el templo de Salomón, dice que se levanta y se va del templo. Y luego vemos como en Ezequiel nos habla que se va la gloria del templo en el capítulo 10 en adelante, pero en el versículo 40 dice que de pronto se levantará otro templo y la gloria entrará en ese templo. Ese templo todavía no ha sido construido. No es el templo de Jerusalén en el cual estuvo Jesús, porque las medidas no coinciden con las medidas que da Ezequiel. Así que viene otro templo por levantarse. Amén. Y aquí vemos precisamente en esta profecía que en Ezequiel 37 habla también acerca del templo, de lo que Dios quiere hacer, pero en concreto está hablando de la restauración de la nación de Israel. Y en medio de toda esta catumbe que estaba viviendo Israel, que no tenía esperanza, estaban dispersados, estaban muchos muertos, desaparecidos, dice lo siguiente Ezequiel, que como he dicho venía de la rama sacerdotal, como sacerdote y también como profeta. Permíteme daros un dato. Hay tres cosas muy importantes que pasan en el pueblo de Dios. Tres ministerios, digamos, o tres trabajos que se realizaban en el pueblo de Israel que eran de suma importancia. Eran el sacerdote, el profeta y el rey. Estos tres. Y nadie cumplió estos tres requisitos juntos. El profeta Ezequiel estuvo de sacerdote y de profeta, pero solo una persona llegó a cumplir los tres: ser sacerdote, profeta y rey. ¿Sabes quién es? Jesucristo. Él cumple todos juntos. Así que vamos ahí, Ezequiel, la mano de Jehová, dice Ezequiel, profeta y sacerdote, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba, ¿qué?
lleno de huesos. Cuando hablamos de huesos, es que el cuerpo ha llegado a un punto de sequedad tal que solo quedan los huesos. Pero también eso habla de que había pasado mucho tiempo. Para que un cuerpo se descomponga, un cuerpo muerto se descomponga y solo queden los huesos, ha de pasar tiempo. Y la iglesia o mucha gente llega un momento que pasa el tiempo, se van enfriando y llegamos a puntos en los que nos secamos tanto que quedamos como muertos. Y eso le pasó a Israel y dice en el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, versículo 3, hijo de hombre, Dios le dice al profeta Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, cuando ve la imagen, esa visión que Dios le dio, que la podréis ver en el vídeo que voy a mandar luego por WhatsApp, es una recreación muy chula. Él cuando ve un valle lleno de huesos, de esqueletos, y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? El propio Ezequiel ni se lo cree. Dice, pero Señor, tú lo sabes. Yo no me atrevo a decir. Yo estos días estaba orando por la playa y recordando algo que Dios me había hablado. Dios, Señor, ¿qué es lo que tú anhelas para tu iglesia? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que andemos? Dame dirección, Señor. Y Dios me recordó algo que me había hablado tiempo atrás. Dice, quiero que resucites lo muerto. Bueno, Señor, yo pensando, gente cristiana que se ha apartado del Señor, han muerto espiritualmente, se han secado, y que tú quieras resucitar. Gloria a Dios. Señor, pero tú me has mandado aquí. ¿Tanta gente hay que se ha muerto espiritualmente? ¿Tantos cristianos se han apartado? ¿O hay más? ¿Qué tenemos que hacer? Y Dios me hablaba, no solo personas que se han muerto espiritualmente, dice, Dios me hablaba, decía, sino que hay proyectos, planes que yo tenía para la iglesia aquí en Motril, proyectos, propósitos que se han muerto, se han secado y quiero resucitar. Aleluya. Que quizás Dios quería haberlo hecho desde hace tiempo con otras personas que había. Pero esos proyectos y propósitos de Dios se han muerto. Y Dios dice, quiero levantar a la iglesia de nuevo en Motril, que resucite lo que ha muerto. Aleluya. Y vamos a poner, no sé si podemos poner con los versículos o no. Hay una foto bonita esta también. Hay una foto que habla de la ventana 1040. ¿Lo he dicho bien? No sé si sale. Porque hay dos, las dos me valen, me da igual el orden. Estamos en un punto, en una situación, alguien que se haya podido mover con misioneros a nivel mundial, no sé si veis este mapa. Este es un mapa del mundo, ¿sí? Y veis ese rectángulo que hay en la zona en verde. No sé si lo podéis apreciar. Este es el mapa del mundo, ¿sí? En abierto. Y fijaros que hay son como una ventana. La ventana 1040 le llaman los misioneros, ¿sí? ¿Vale? Esa zona que está mucho en verde, ¿sabes? Es la zona en el mundo donde menos se conoce de Jesucristo. Hay países que no conocen de Cristo Jesús. Están viviendo otro tipo de religiones. Está el Islam, el budismo, pero a Jesús no se le conoce. Y esto es una ventana espectacular que nos muestra lo que es el mundo entero. Y esa dimensión de esa ventana alumbra esa zona que necesita con urgencia que se hable de Jesús. Amén. ¿Podemos poner la otra foto? Vamos a ir un poco más cerca.
Vamos a ver la otra foto. Necesitamos un ordenador más potente, habéis cuenta, ¿no? Pero este funciona todavía. Esta, pues me he equivocado de foto. No, sí, bueno, se puede apreciar, no era esta en concreto. Si veis, si podéis ver la franja, que es la ventana. Uy, ok. Si miráis España, ok, qué bueno eres, Javi. ¿Dónde está tocando? Es Andalucía prácticamente, ¿sí? La zona sur de Andalucía. En España, gracias a Dios, se conoce del Evangelio, se conoce de Jesucristo, pero es una clave ahí. ¿Sabes qué? Una clave para los misioneros, porque desde ahí se entra al resto de la ventana. En América, muchos trabajan con esta ventana y están deseando venir o quieren trabajar desde aquí, porque es la entrada a la ventana. Fijaros lo que quiero decir. No sé si me estoy explicando. Hay una ventana 1040, por las medidas, las dimensiones, en la que es necesario que entre el Evangelio en el mundo. ¿Sí? Y para entrar en esa ventana, la mejor forma para entrar es allí, en Andalucía. Aleluya. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu iglesia? ¿Qué propósito tienes con esta ciudad que además tiene puerto y se traslada a otro sitio? No sé qué va a pasar. ¿Recordáis? Un día vinieron 2 soldados. ¿Recordáis que dieron testimonio aquí? Que venían del ejército, venían en un avión de estos grandes, en un barco, perdón, estos grandes. Y ellos eran cristianos y venían. Se nos gusta ir a donde se predica el Evangelio cuando vamos. Todo el mundo quería ir a ver el barco. Y del barco salieron 2 cristianos que querían ver la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Así que hay un propósito en esta ciudad. Esto te lo digo, no sé lo que va a suceder ni ser Dios que nos hable, pero hay dimensiones tremendamente grandes de lo que Dios puede hacer con este sitio donde estamos. ¿Vale? Así que cuando Dios quiere resucitar lo muerto, no solo que lo quiere hacer, quiere resucitar nuestras vidas. Hay gente que eran cristianos antes y están por la calle que no siguen ahora a Cristo, y Dios dice, quiero rescatarlos de nuevo, resucitarlos. Pero también hay un propósito, un proyecto para esta ciudad y para el mundo entero, que quizá nosotros, no sé en qué dimensión, en qué forma, como Dios quiere hacerlo, nos quiera usar el Señor. Quizá el plan de Dios desde hace tiempo está marcado ahí. Y nosotros estamos en un sitio estratégico que nunca lo habíamos ni pensado. ¿Por qué te crees que el peñón de Gibraltar lo tienen los ingleses y no lo sueltan? Porque es un lugar estratégico para la guerra. Y este es un lugar estratégico, espiritual, que podemos llevar vida. Aleluya. Al Señor. ¿En qué forma? Si te digo la verdad, no lo sé todavía. Pero vamos a trabajar como iglesia en el propósito y el plan de Dios para este lugar. Amén. Y si Dios quiere resucitar lo muerto que estaba en este sitio, nosotros queremos participar, como he dicho antes, en ser siervos de Él en esa actividad. Amén. Así que y si Dios dice y nos preguntaran, ¿de verdad vivirán estos huesos? Si nos preguntaran aquí a más de uno, ¿tú crees que de verdad en esta ciudad de Motril o en esta ciudad, estas ciudades y pueblos de la costa, Dios va a hacer algo? ¿Va a resucitar lo seco, los huesos muertos? Quizás pensemos y digamos, pues Señor, tú lo sabes, porque yo no lo veo. Seguimos más adelante, tenemos tiempo, ¿no? Un poquito más. Versículo 4, ya podemos volver, gracias por las ilustraciones. Versículo 4, si podemos, si no, para después, si podéis buscándolo. Versículo 4 de la Biblia dice, me dijo entonces, dice el profeta, dice que Dios le dijo,
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor, de Jehová. Así que la primera clave para resucitar los muertos, ¿sabes qué es? Oíd la palabra del Señor. Aleluya. Y Dios nos llama y dice, por cierto, cuando el profeta dice y profetiza a los huesos secos, si nos vamos a la traducción, según he investigado, cuando habla de profetiza, está diciendo profetízate a ti también. Él forma parte de ese mensaje. Entonces, cuando el profeta dice a los huesos secos y les profetiza y les dice a los huesos secos, levantados, como vamos a leer, él realmente está diciendo: huesos secos, levantémonos. Aleluya. Y yo también quiero levantarme. Así que le dice en versículo 4: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Necesitamos empezar por oír. Tenemos que oír la palabra del Señor, leer la Biblia, pero no solo leerla, sino qué me quiere decir. Si vamos a un culto y ahora escuchamos el culto, genial. Pero que palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, pero que cuando salgamos no digamos: ¿qué culto? ¡Qué buen culto! ¡Aleluya! Sino que, Señor, ha dicho de propósito con la iglesia. Yo soy iglesia. ¿Dónde entro yo? Háblame, Señor. Amén. Oíd palabra de Jehová. Versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Permitidme que adelante algo que quiero hablar la semana que viene, si Dios quiere. Y es en el hecho de que algo que también Dios me está tratando es, por mucho tiempo hemos dicho, tenemos que creer por fe, sin ver, ¿verdad? ¿Y Dios se le puede ver? No, pero creemos en Él. Y muchas veces hay gente que llega a un momento a pensarse: ¿y si luego estuviera equivocado en lo que he creído y he vivido una mentira toda la vida? ¿Cómo puedo creer algo que conozco? ¿Cómo puede saber seguro si es o no es? Vamos a ver en Romanos 1, la semana que viene, acerca que dice que Dios, dice, lo que no es visible se hace claramente visible por los hechos de Dios. Aleluya. Y muchas veces pensamos en la creación, porque también nos lo dice en Romanos, las cosas se hacen visibles por lo creado incluso desde la fundación del mundo. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a la naturaleza y puedo ver la creación de Dios y veo un creador. Pero también te puedo decir que cuando tenía 12, 13 años, estando en un culto y se oró por los enfermos, yo tenía la boca llena de caries. Me encanta la nocilla, la leche condensada, el chocolate. Y de niño, pues, empezó mi disfrute con esto. Tenía la boca llena de caries. ¿Sí? En esa reunión me miraban la boca y no solo que la caries, lo negro había desaparecido, sino que mis muelas y dientes habían sido empastados en una forma milagrosa de parte del Señor. Un hecho que Dios hizo en ese momento en mi vida. Y yo hoy te digo, si yo me pongo a pensar, y si lo que estoy hablando, predicando y acerca, y si luego fuera mentira, yo te puedo decir que por los hechos de Dios, y he visto milagros en mi propia vida, yo te puedo decir, te aseguro que Dios existe. Aleluya. Y lo que no se ve se hace claramente visible por lo que Dios ha hecho. ¿Tú me entiendes? Y Dios anhela no solo lo que ya ha creado, Dios anhela y desea hacer milagros hoy para que se vea su poder y deidad.
Aleluya. Pablo dice, ¿no os he predicado acaso? ¿No os he predicado con palabras y hechos? Aleluya. Ahí podemos ver el poder y la divinidad de Dios y la existencia y la vida de Él. Amén. Y anhelo que como iglesia estemos activos en esto y podamos ver a Dios y que otros que no creen puedan creer porque van a ver a Dios a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que si hay algún enfermo entre vosotros, sábado que viene, si Dios quiere, vamos a orar por los enfermos también. Aleluya. Como le contaba antes de Rosalía, Dios sana. Rosalía no podía ni venir al culto, no podía ni andar, ¿verdad? Tenía las rodillas, líquido salido de la rodilla y tal, no podía ni poner el pie, un dolor tremendo. Me piden oración varios hermanos por Zoom. Nos ponemos a orar por ella y desde entonces empieza a haber una recuperación y oye, esto va mucho mejor. Hoy está aquí. Gloria al Señor por la oración de unos hermanos y el poder de Dios. Amén. Y vamos a ver milagros. Vamos a ver Dios resucitando muertos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Versículo, yo no sé por dónde iba. Qué bien. Versículo 6. ¿Lo hemos leído ya? 7. Gracias. Menos mal que Javi está ahí atento. Dice, versículo 7. Profeticé, dice el profeta Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y nosotros a veces cuando estamos en nuestras vidas y estamos en la iglesia y de pronto hay ruido, hay cosas que suceden que parece que la iglesia va, como sonado, ¿no? Eso. Y parece que va a desaparecer. Pero cuando hay ruido es porque algo va a suceder. Aleluya. Y entonces dice que hay ruido, temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Versículo 8. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, ahora miren la segunda parte. Primero escuchar la palabra de Dios y ahora dice, me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu con letra mayúscula. ¿Sí? Está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Saben lo que Dios me está hablando en este versículo? Dios me está diciendo, Espíritu, sopla sobre nosotros. Y viviremos. Seamos llenos del Espíritu Santo y viviremos. Aleluya. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que vengan de los cuatro vientos, que sople el Espíritu de Dios por donde quiera, pero que me llene, me inunde, como dice, sobreabunde hasta tal punto que desborde. Y no solo yo, sino otros puedan recibir del Espíritu Santo de lo que Dios derrama sobre mí. Y versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Un ejército, el ejército de Dios que pelea con el bien contra el mal. Nos pelearemos de una forma espiritual. Aleluya. Algunos se asustan, como vengo diciendo, que si estamos con, que si los políticos, que si el virus, que si la vacuna, que si el grupo tal, que si no sé qué, que si contra la iglesia, que si, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar de nosotros? Nosotros como ejército de Dios vamos a contrarrestar el mal que viene contra la iglesia, que muchas cosas son reales, pero nosotros vamos a vencer con la palabra de Dios, con la vida de Dios, con la verdad y con el bien. Amén. Aleluya. Versículo 11.
Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré, ¿qué dice? Mi espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Aquí está hablando de unidad. Yo te voy a hablar, te lo digo rápidamente, algo histórico. El pueblo de Israel se dividió en dos, porque había un rey, no estaba haciendo las cosas bien, y hubo otro que se levantó y dijo: yo puedo hacerlo mejor. Y hubo como una guerra política. Y entonces las 12 tribus de Israel se dividieron, y la mayoría tiraron con el nuevo, que presentaba mejor política de reinado, y se fueron casi todas las tribus de Israel, y solo prevaleció con el rey que estaba la tribu de Judá, la de Benjamín, que se quedó con Judá, y los levitas, que no tenían como tribu, contaban, pero sí eran parte de Israel, la parte espiritual del templo. ¿Sí? Así que se dividió el reino de Israel, el reino del norte, y el reino del sur, que era el reino de Judá. ¿Sí? Se dividió en dos. Del reino de Judá, Dios le profetizó a David que no faltaría reinado de sus hijos ahí. El reino de Israel desapareció, lo exterminaron los enemigos. El reino de Judá casi igual, pero de ahí surge la esperanza. Y Dios dice: os juntaré de nuevo. Y de pronto, hace ya no sé cuántos años, no recuerdo bien, hace unos 90 años, 80 años de la restauración de la nación de Israel. Fue en 1948, gracias. ¿Sí? Nadie pensaba que esa nación podría volver, y ahí empezó. Pero toda junta es Israel. Ya no está Israel, el norte, Judá del sur. Pero cuando tú vas a los de Israel, ¿cómo le decimos? Los judíos, por el reino de Judá. Pero son de toda la nación, son de todas las tribus, son de Israel. Así que Dios lo unió. Esa parte ya se ha cumplido, la profecía. Aleluya. Termino ya. Pero si queréis más sobre esto, venid el miércoles a los estudios. Hay mucha tela ahí, pero muy interesante. Así que Dios une de nuevo a todas las tribus de Israel y las hace uno. Y están aquí profetizadas. Y Dios dice de nuevo algo que nos habla a nosotros, y es: yo quiero primero que escuchéis, te digo para concluir ya, que escuchéis la palabra de Dios. Dice: escuchad, ¿no? Oíd la palabra de Dios. Luego dice que seamos llenos del Espíritu que nos da vida, el Espíritu Santo. Y luego también dice: sed unos, yo os voy a hacer uno. Porque no se trata de una iglesia y la otra iglesia, la iglesia de Federico, la iglesia de Menganico, la iglesia de Michel. No existe. ¿Sabéis? La iglesia de Michel no existe. La iglesia de Isea no existe. Es un grupo, le hemos puesto ese nombre, Iglesia Cristiana Evangélicas Apostólicas, Isea, pero la iglesia solo hay una, y es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y Dios nos quiere unir
para trabajar juntos. Amén. Quiere que seamos uno. Así que necesitamos escuchar la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo y trabajar unidos. Amén. Y Dios va a hacer resucitar y dar vida a las personas y a los propósitos que Dios tiene para este lugar. Amén. Aleluya. ¿Y sabes qué? Que si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Pero no, yo no me lo quiero perder. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Lo que Dios vaya a hacer aquí y Dios me ha llamado a mí, yo quiero estar. Y quiero verlo de cerca. Y quiero estar ahí delante para verlo. Lo que yo voy a hacer, no, lo que Dios va a hacer, pero quiero estar presente. Aleluya. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Queremos ser parte del propósito que tú tienes para esta ciudad, para la costa tropical, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Los músicos, si pueden pasar adelante, por favor. Señor, queremos darte gloria y honra por lo que tú haces y lo que quieres hacer en nuestras vidas. Señor, gracias que aunque nos sentimos secos, tú te has dispuesto a darnos vida mediante tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor, por los que han de venir, por los que un día tuvieron vida y murieron, y tú vas a resucitar, y por los que nunca han tenido vida espiritual y tú quieres dársela. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que viene a esta ciudad. Pero, Señor, también te damos gracias por el propósito y el plan que tú tienes para este lugar. No solo en este lugar, sino en esta ventana, Señor, que tú quieres traer vida a este mundo. Señor, gracias por habernos puesto aquí. Señor, a veces podemos pensar, y venimos de otros países, de otros lugares, y, Señor, ¿por qué vamos a traer esta ciudad pequeña, una iglesia pequeña? Señor, ¿por qué aquí? Señor, hoy queremos preguntarte, en ese propósito que tú tienes a nivel internacional incluso, lo que tú quieres hacer, oh Señor, úsame a mí. Si tú deseas que esté aquí, úsame a mí junto a mis hermanos, pero que podamos ver el propósito resucitado de lo que tú quieres hacer a través de este lugar. Gracias, Señor, por tus planes, por tus propósitos, por tu vida, por tu resurrección. Oh Dios, aleluya. Porque después de la muerte viene la resurrección. Jesús, tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y hemos experimentado, podemos ver la muerte espiritual en este lugar, pero también anhelamos ver la resurrección también en este sitio. Señor, levanta a los muertos. Señor, y ahora queremos profetizar, decir, Señor, a estos huesos secos, levantaos, levantaos en el nombre del Señor y tomad vida. Sed llenos del aliento de vida del Espíritu Santo y levantémonos como un ejército que pelea con el bien contra el mal. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.